Hola chicuelos, ¿cómo están? En el video anterior les dije que iba a hacer un ejercicio con un rectificador de media onda y vamos a ver sobre el valor medio. Vamos a comenzar. Se nos pide en el inciso A trazar la salida V0 y determinar el nivel de BCD, es decir, el valor medio con un diodo ideal. Es decir, en el diodo ideal no vamos a considerar la caída de tensión, que es aproximadamente de 0.7 voltios. También vamos a repetir el procedimiento, pero ahora con un diodo de silicio. Ahora sí vamos a considerar la caída de tensión y posteriormente vamos a incrementar el voltaje máximo a 200 voltios. Vamos a incrementarlo. Vemos aquí que el voltaje máximo de esta señal senoidal de entrada, BI, es de 20 voltios, pero vamos a reemplazar después por 200 voltios. Bueno, vamos paso por paso. Aquí tenemos este circuito. Vemos que aquí tenemos una entrada, pero aquí observamos lo siguiente. Vemos que este diodo está en inversa. Es decir, observen, vámonos acá, observen, el diodo está polarizado en inversa, ¿sí? Si se dan cuenta, pues sabemos que esta fuente alterna va a ir cambiando de polaridad. En un momento va a estar el positivo acá y el negativo acá, y en otro momento va a estar el negativo aquí arriba y el positivo aquí abajo. Entonces, vemos que cuando la parte positiva esté aquí y la parte negativa está acá, el diodo va a estar en inversa. Vemos que está el positivo conectado al cátodo y eso es polarización inversa. Pero cuando cambie la polaridad de la fuente alterna, el negativo va a estar acá y el positivo va a estar acá. Entonces el diodo, cuando el negativo está aquí, el diodo va a conducir, es decir, que el diodo va a conducir durante la parte negativa de la entrada, ¿sí? Entonces, y eso se va a reflejar la señal pues en la salida, aquí en V0. Entonces, pues como les digo, repito, esta polaridad va cambiando. Primero está el más aquí, luego el menos aquí, luego cambia de polaridad porque es una fuente alterna y luego el menos está aquí y el más está acá. Y cuando el menos está aquí arriba, el diodo va a conducir, ¿sí? Porque el cátodo va a estar más positivo que el ánodo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Mm, vamos a comenzar, ¿no? Para obtener el valor medio, si recuerdan, es como está en inversa, entonces ponemos el valor negativo. Entonces queda, porque va a conducir durante la parte negativa de la entrada de la señal de entrada. Entonces BCD es igual a menos 0.318, que es ese valor. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo que lo vean porque ahí explico todo esto, de dónde sale esto. Menos 0.318 voltios, perdón, menos 0.318 por el voltaje máximo. Y el voltaje máximo en este caso son 20 voltios. Entonces, menos 0.318 por 20 voltios, y eso nos da menos 6.36 voltios. ¿Qué significa que nos haya dado un valor negativo? Bueno, el signo negativo indica que la polaridad de la salida es opuesta a la polaridad definida inicialmente. Es decir, eh, por, por ejemplo, habíamos eh, definido, aquí tenemos el diodo, ¿no? Cuando esté en la parte negativa aquí arriba y la parte positiva aquí abajo, vemos que el diodo va a comportarse como un circuito cerrado, ¿sí? Va a comportarse como un circuito cerrado. Entonces, porque este es el cátodo, es el menos, y este es el ánodo, está en más. Entonces, en esta parte, cuando el negativo está aquí, la polaridad, el diodo se va a comportar como un circuito cerrado, ¿sí? Entonces, en este momento, la corriente va a salir, va, como si saliera por el polo positivo, va a circular por la resistencia de 2 kiloohms y va a poder circular por el diodo. ¿Por qué? Porque va a ir en sentido de la flecha del diodo. La corriente va a poder circular, como les había explicado anteriormente, va a poder ir en la dirección del diodo y va a poder circular la corriente. Entonces, pero cuando está en este momento así, el polo positivo aquí arriba y el polo negativo aquí abajo, pues la corriente sale de este lado y hay un bloqueo de la corriente porque el diodo en este momento está polarizado en inversa, ¿sí? Pero cuando cambia la polaridad,
vemos que el diodo se comporta como un circuito cerrado. Entonces lo que encontraremos en la salida sería este tipo de señal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque por el tipo de conexión del diodo que solamente va a conducir cuando está en la parte negativa. Entonces encontraremos este tipo de señal. Entonces, como les había dicho, el valor medio es menos 6.36 voltios. Esto es en un momento en el que diodo lo consideramos como ideal, como si no tuviera caída de tensión. Pero, ¿qué pasa si lo consideramos como un diodo de silicio? Ya va a tener su caída de tensión, que es aproximadamente de 0.7 voltios. Aquí le puse signo igual, pero estamos hablando de valores aproximados. Entonces, es lo mismo, nada más que es menos 0.318, no más que dentro del paréntesis al voltaje máximo, que en este caso son 20 voltios, le quito la caída de tensión del diodo. Entonces queda lo mismo, nada más que vamos a multiplicar menos 0.318 por el voltaje máximo menos la caída de tensión nos da 19.3 voltios y eso nos da menos 6.14 voltios. Entonces quiere decir que la caída en el nivel de CD es de 0.22 voltios. ¿Se observan? En el ideal nos había dado menos 6.36 voltios y en el de silicio menos 6.14 voltios, por lo tanto la caída en el nivel de CD es de 0.22 voltios, alrededor del 3.5%. Entonces, ahora vamos a incrementar el voltaje máximo a 200 voltios. Pues aquí tenemos que este es el voltaje máximo, por lo tanto, lo único que cambia aquí es el dato. En vez de poner 20 voltios, ponemos 200 y lo único que va a cambiar, observen, aquí es menos 6 cuando, permíteme, a ver, nada más voy a hacer una cosa. 19.3 por menos 6.18. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces aquí en este caso lo que hacemos es al 200 le quitamos la caída de tensión, nos da 199.3 voltios y nos da el BCD menos 63.38 voltios. Entonces esto es pues, lo único que cambió. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.